al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. La serra. En Isaías capítulo 64, verso 8, hay una expresión que a mí me llama mucho la atención, porque dice de esta manera: pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Y luego dice: obra de tus manos somos todos nosotros. Mire qué palabra más preciosa, porque dice que Él es ¿qué? Nuestro Padre. Reconoce diciendo: tú eres nuestro Padre. Ahora, no le está diciendo a cualquiera que es nuestro Padre, sino que le está diciendo a Dios. Escuchó bien, a Dios le está diciendo: tú eres nuestro Padre. Si vamos a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, el verso 12. Si leemos desde el 11, dice: porque a lo suyo vino. Vamos aquí para que usted vea esta versión. Mira lo que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él no dice a los suyos, sino dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, o sea, Él vino a un propósito. Dígale que está a su lado: Él vino a un propósito. Él vino a establecer un propósito. Él vino a cumplir un propósito. Él vino a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Vino a restaurar. ¿Me está entendiendo? Él vino a restaurar nuestra relación con nuestro Padre. ¿Están entendiendo eso? Él vino a restaurar nuestra relación con el Padre. El hombre y la mujer, el individuo o el ser humano, se había alejado de Dios, se había apartado de Dios. Pero Dios se hizo hombre para reconciliar al hombre con Él, con Dios. Y entonces Él vino a lo suyo, Él vino a reconciliar. Ahora, también viene como alfarero. Y entonces Él vino a lo suyo. Y dice: pero todos los que le recibieron, Él les dio un deber, o sea, un derecho legal de llegar o de ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, Él les hace su hijo. Usted y yo que hemos creído en Jesús como nuestro Redentor, esto nos hace ser hijos de Dios. O sea, usted no es cualquier cosa. Usted es hijo e hija de Dios. Así que tú puedes decirle al que está a tu lado: eres hijo, eres hija. Ahora, ahí Él nos está diciendo que entonces como hijo, Él comienza ¿a qué? A formarnos. Mire qué hermoso es. El que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo dominio, ahora te toma a ti y a mí como barro. En el principio, la Biblia nos habla en Génesis capítulo 2 verso 7, nos dice que el Señor tomó del polvo de la tierra y dice que formó al hombre.
Ahora, pero yo quisiera que pudiésemos entender eso un poco más actualizado. Yo me imagino que él cogió el polvo de la tierra, lo mojó con el Santo Espíritu, lo mezcló, hizo una mezcla y comenzó a formar con sus manos, comenzó a formar lo que él quería. Usted sabe que la palabra Adán significa rojizo. ¿Por qué rojizo? Porque fue creado del polvo de la tierra el hombre, y ese primer ser humano era colorado. Ahora él cogió y luego le puso ¿qué? Sopló sobre la nariz, y dice que entonces sopló en Shema, que significa el alma o el espíritu. Un ser, hizo un ser viviente. Ahora, lo hizo a su forma, como él quería hacer el hombre. Ahora, nuevamente, nosotros llegamos a él y él entonces nos toma como barro y comienza a ponernos sobre la mesa y comienza a trabajar, a darnos la forma que él desea que usted y yo seamos. Oiga esto. Lo más poderoso no fue ni el barro ni el muñeco que él formó de aquel barro, sino lo que desató de él sobre el barro, sobre este muñeco que había formado, lo que desató. Yo no sé si tú entiendes que lo más importante fue lo que él desató sobre ti. Él desató algo sobre ti. Él desató algo de él que está sobre ti, que está en ti en este momento. O sea, cuando yo te veo, tengo que ver la imagen de Dios. Cuando tú ves al que está a tu lado, tienes que ver la imagen de Dios. Cuando tú ves a aquel que está en la calle pidiendo dinero, tienes que ver la imagen de Dios, que el enemigo está destruyendo, pero hay algo en él que es la imagen de Dios. Él puso un espíritu en ti. Él puso en ti algo que es de él. Y por eso hoy el Señor nos está diciendo: ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mejor de ti. Yo quiero hacer lo mejor contigo. Yo quiero llevarte a otro nivel. Yo quiero hacer algo maravilloso. Yo quiero utilizarte para la gloria de Dios. O sea, Dios quiere hacer cosas con nosotros. Por eso nos está dando forma. Por eso está trabajando. Por eso estamos pasando por procesos duros, difíciles, que lloramos. Todos lloramos. Todos hemos sido procesados y seguimos siendo procesados. Todos seguimos siendo puestos en esa mesa de trabajo, y el Señor sigue trabajando porque no ha terminado, no ha concluido contigo. ¿Qué tal si le dice que está a tu lado: Él todavía no ha concluido contigo? Él sigue trabajando contigo. Santo Dios. ¿Sabes que todos fuimos creados como vasos? Todos. Cada cual con un propósito en particular. El que está a tu lado puede haber sido llamado quizás con un ministerio parecido o con un nombre parecido, pero tu función es particular. Tu función es única. ¿Me estás entendiendo? Tu función es única. Yo tengo en mi cuerpo muchas células que forman este cuerpo, este tejido, pero cada una de las células es particular. Todas se podrán llamar células, pero todas son particulares, son únicas. Quizás tú te puedes parecer al que está a la par tuya. Quizás las situaciones que han pasado pueden ser similares, pero tú eres único.
eres única. No hay otro en la tierra que sea igual que tú. No hay otro en la tierra. No lo hay, no existe. Dile, tú eres única. Porque Dios te creó con unas capacidades y con unas cualidades únicas. Ahora, ¿sabe cuál es el problema que enfrentamos? Que muchas veces nosotros como nos vemos como vasos de barro, tenemos el problema que nos sentimos o nos queremos ver como inservibles. ¿Por qué nos vemos como inservibles? Porque yo veo a William y digo, oh, yo quisiera ser como William. Entonces me pongo a compararme con otros. Me pongo a comparar mi forma, mi estilo, mi ministerio con el de otro. Y cuando comenzamos a comparar nuestras unciones y comenzamos a ver que las unciones son diferentes, ahí comenzamos a tener conflictos con nosotros. Porque comenzamos a decir, es que yo quiero que mi ministerio sea como el de fulano o como el de sutano. No, tu ministerio es particular, es único. Es único. Tú eres única y tú eres único. Y así es tu ministerio. Y quiero que lo entienda, que podrás quizás el que está en las danzas podrá danzar y el otro podrá también danzar, pero lo que tú desatas en los aires es diferente al que el otro que está danzando. Cada uno tiene una unción en particular. Así es que usted no mire al otro como más o como menos. Mi cuerpo no ve una célula más y otra menos. Mi cuerpo no ve la mano más importante que el pie. No todos los miembros de nuestro cuerpo son importantes. Así que cada uno de ustedes son importantes en el reino. Mira lo que dice la palabra. La palabra nos habla en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 1, nos habla acerca de la casa del alfarero. Hoy nos encontramos en la casa del alfarero. Yo no soy el alfarero, Dios es el alfarero. Estamos en su casa. Yo también soy barro y también estoy en la mesa del alfarero. Así es que todos los que nos encontramos en esta noche, en este lugar, estamos sobre la mesa o sobre la mesa del taller del alfarero. Hemos venido al taller del maestro y el maestro nos va a hacer conforme a su deseo. Ahora mire esto. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor y le dijo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y allí estaba él, o sea, estaba el alfarero, haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Pero se echó a perder ¿en dónde? ¿En dónde se echó a perder? Dígalo conmigo, ¿en dónde? En las manos del alfarero. ¿Usted está entendiendo? Nosotros estamos en la mesa. Él está dando vueltas a la rueda. Está la mesa volteándose. Nos está dando la forma. Y muchas veces nos resistimos. ¿Y qué es lo que ocurre? Nos echamos a perder. Ahora, pero nos echamos a perder en las manos del alfarero. O sea, estás en las manos del alfarero. Quizás Dios te está dando una forma ministerial. Quizás está formando tu matrimonio. Y quizás está diciendo, pero yo estoy en la iglesia. Señor, ¿por qué mi matrimonio se está destruyendo dentro de la iglesia? Y el Señor te está diciendo, tranquilo, échese a perder, pero en mis manos.
Porque aunque parezca que es una pérdida, no será una pérdida, porque yo voy a reconstruir tu matrimonio. Aunque aparente ser una pérdida, yo voy a reconstruir tu ministerio. Aunque aparente ser una pérdida, yo voy a reconstruir tu vida. Aunque aparente ser una pérdida, no estás perdido, porque estás en mis manos. Y en las manos del alfarero, Él te va a dar la forma. En las manos del alfarero, Él te va a formar. Él va a trabajar contigo, va a trabajar conmigo. En la rueda allí, Él no nos deja solo, Él no nos abandona. Él no dice, este barro no sirve, lo tiro al zafacón. No, todo lo contrario, comienza a seguir sacándole el oxígeno para ponerlo nuevamente sobre la rueda y darle la forma. Ahora mire lo que dice. Entonces dice, y la vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero. Así que él volvió a hacer de ella otra vasija. Quizás la forma que a ti te agrada no es la forma que Él tiene diseñada para ti. Quizás la forma que nosotros queremos coger o que queremos tener, Él te está diciendo, no, esa no es la forma que yo quiero hacer de ti. Quizás esta forma tú la ves más cómoda para tu vida, pero no es la forma que yo quiero ver en ti. Dios ya te formó. Dios ya te creó en Él, en su mente. A nosotros nos corresponde dejarnos moldear. A nosotros nos corresponde no resistirnos. Y Él comienza a darnos la forma que Él quiere, la forma que a Él le parece que es mejor para nosotros. No te veas como menos cuando Él quiere hacerte más. No te veas pequeña o pequeño cuando Él quiere hacerte una gran vasija que pueda llevar mucha agua, que pueda cargar quizás mucho vino para calmar la sed al que está sediento, pero también vino para darle alegría al que está en tristeza. Y para poder nosotros ser instrumento de bendición a otro, tenemos que ser procesados, tenemos que pasar por un proceso, tenemos que muchas veces tomar golpes y comenzar a coger forma y sacar áreas en nosotros que estorban para que podamos tener esa forma, aleluya, la forma que Él quiere que usted y yo tengamos, aleluya. Ahora, mira esto, el profeta fue enviado a presenciar este proceso del barro, de cómo iba a ser moldeado, ser transformado de algo inservible a algo servible. O sea, quizás nos estamos viendo que en áreas no servimos. Quizás estamos viendo nuestras áreas las cuales no funcionan. Quizás estamos viendo muchos nuestros errores y nuestros horrores. Pero Dios te está diciendo, date tranquilo, yo te tengo en mis manos y yo te voy a dar la forma. No todo está perdido en ti. Yo te voy a hacer a la manera que yo creo que ya yo establecí que va a ser lo mejor para tu vida. Porque aunque te sientas inservible, yo te hago hoy un instrumento servible, un instrumento de gloria, un instrumento de bendición. Aleluya. 1 Corintios capítulo 1 verso 27 dice: porque lo necio del mundo, escuchó, porque lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio. Hay una versión que dice porque lo torpe, porque lo insensato escogió Dios
no para que se quedara necio, no para que se quedara torpe, sino que Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Él escogió lo flaco del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En otras palabras, los débiles. Dios los escoge para poner su fortaleza en ellos. Por eso es que dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Así es, ¿cuántos se sienten débil? Digan conmigo hoy: fuerte soy. Aleluya. ¿Cuántos se sienten débiles? Digan conmigo: fuerte. Ahora dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así es que si te has sentido tonta o tonto, si te has sentido inservible, si te has sentido débil, si te has sentido vil, si te has sentido menospreciado o menospreciada, si te has sentido como que no vales nada, quiero decirte que eres el gran candidato para Dios hacer maravillas contigo. Dígale que está a su lado: eres el candidato, la candidata que Dios escogió, aleluya, para avergonzar, aleluya. ¿A quién vas a avergonzar? Al diablo y a los demonios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Para qué? Dice el verso 29: para que ninguna carne se jacte en su presencia. Significa que Dios te está llamando para que la gloria sea de Él y no nuestra. Ahora, vuelvo y repito: esta vasija de barro en un momento dado se estaba resistiendo y se echó a perder. Ahora, no estoy hablando de salvación. El problema muchas veces es que echamos a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros, aunque nuestra salvación no está en entredicho. Nosotros somos salvos cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, y vivimos en santidad para Él. O sea, vivimos separados para Él. Ahora, Dios no nos llamó tan solamente para salvarnos. Dios también nos llamó para que nosotros le honremos, le agrademos con nuestro estilo de vida y podamos ser conquistadores de almas y de vidas que se encuentran sin fe y sin esperanza. Dios cuenta contigo. ¿Me está entendiendo? Dios cuenta contigo. Dios está contando contigo para una transformación de Puerto Rico. Dios está contando contigo para que el negocio o tu negocio donde tú trabajas sea transformado. Dios está contando contigo. Dios cuenta contigo para que nuestro sistema que está enfermo sea sanado. Por eso Dios cuenta contigo. Ahora, la palabra nos dice en Romanos capítulo 9, versos 17 al 19. Mira lo que nos dice la palabra. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que Él quiere, y al que Él quiere endurece. Me dirás entonces: porque pues todavía reprocha a Dios, porque ¿quién resiste a su voluntad? Verso 20: al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que le moldea: porque
¿me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para un uso ordinario? Quiere decir que Dios utilizó a Faraón para que se endureciera el corazón. Dios lo estaba usando. Doloroso, sí, porque era doloroso, porque vino una plaga, la primera plaga, vino la segunda plaga, su corazón se endurecía, luego se ponía blandito como el Charmin, pero volvió otra vez, se ponía duro. Pero Dios lo que estaba haciendo era aumentándole la fe a su pueblo, para que su pueblo confiara en Él. Cada vez que le decía vayan a adorar, y luego decía no van a ir, y le ponía más cargas, Dios le estaba demostrando al pueblo una cosa: te estoy sacando el oxígeno, te estoy dando a Israel una forma de pueblo, te estoy formando, te tengo en mi tabla. Yo no lo entiendo, ni yo tampoco, pero los procesos de Dios son así y hay que aceptarlo. Nos hace mejores cristianos, nos hace mejores hombres y mujeres, nos hace gente que de una sola columna, nos hace gente derecho, nos hace gente que le amemos porque comenzamos a confiar en Él. Esto lo que hacía era que se endurecía el corazón y volvía otra vez, lo ablandaba, se endurecía el corazón, y esto trabajaba con el pueblo, estaba formando una nación. Ahora vuelvo y pregunto: ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que queremos ser? ¿Quién eres tú para decirle al Señor lo que tú quieres ser? ¿Quién eres? Dios te llama y Dios te capacita para una función. Ser pastor no es fácil. Hay que ser moldeado. Tienes que trabajar con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de pensamiento. Tú hablas una cosa y se la hablas a 10 personas diferentes, y las 10 personas la pueden entender de 10 formas diferentes. Había una anécdota que cae muy bien, y es de un hombre que va con su nieto. Van a la ciudad, van a bajar a la ciudad, de un pueblito van a bajar a la ciudad. Y cuando los dos van caminando con un burro, y cuando iban de camino, la gente comenzaba a hablar: pero qué viejo más bobo, en vez de sentarse en el burro con el jovencito y llegar. Y el viejito, el anciano, escuchó esto y cogió, montó al joven y se montó él y siguió caminando. Y entonces la gente comenzaron a hablar y comenzaron a decir: pero qué gente más abusadora, encima del pobre animal, ese viejo y ese joven. Y entonces el joven le dice: pues yo me bajo y quédate tú, abuelo. Iban caminando y otra gente comenzaron a hablar y comenzaron a decir: pero qué viejo abusador, dejando a ese niño que sea el que esté arrastrando, caminando con el burro. El niño viene, se monta en el burro, y él viene, se baja del burro, y la gente entonces comienza a hablar: ese niño más desconsiderado, dejando al pobre viejo que está casi cayéndose en pedazos, en vez de dejarlo en el burro. O sea, de una forma u otra estaba mal. No importa de la forma, siempre hay gente que te va a ver que lo vas a hacer bien, otros te van a ver que lo estás haciendo mal. Hay gente que te va a criticar porque lo hace, y hay otra gente que te va a criticar porque no lo hace. Esto es lo que está ocurriendo. El Señor está diciendo: yo te estoy dando una forma, no para que hagas lo que la gente quiera que tú hagas.
sino para que hagan mi voluntad. La voluntad de Dios no le va a agradar a mucha gente aquí en la tierra. Cuando se hace la voluntad de Dios, a la gente en la tierra le incomoda, le molesta. Ahora mire esto. El Señor te está dando una forma en particular. Y Dios tiene un ministerio para ti. ¿Me está entendiendo? Dios tiene un ministerio para ti. Algo que Él está formando dentro de tu corazón. Algo que Él está poniendo un sueño dentro de ti. Él está estableciendo sueños. Hay gente que quizá quiere trabajar con deambulantes. Hay gente que quiere trabajar en el pastorado. Hay gente que quiere trabajar quizá como un apóstol, yendo a levantar iglesias. Hay otros que quieren trabajar como profetas. Hay otros que quieren trabajar en el mover del magisterio, enseñando, capacitando, adiestrando. Otros que quieren ser evangelistas, anunciando las buenas nuevas. Pero Dios lo está haciendo dentro de ti, para que lo que tú hagas no sea para honra tuya, sino sea para honra de Él. Por eso es que Él te está formando, te está dando forma. O sea que Dios levantó a un faraón para manifestar su poder. Y para que su nombre fuera ¿qué? Glorificado. De la misma forma, Dios te está dando ¿qué? Una forma, valga la redundancia, a ti. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Dígale que está a su lado: Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuál es el propósito? Número uno, Él nos toma en sus manos como barro y nos procesa para hacernos vasos o vasijas, y a través de nosotros Él sea glorificado. Escuche esto: nunca Él va a usarnos para que nosotros seamos aplaudidos, ni para que nosotros seamos exaltados, ni para que nosotros seamos admirados. Él te va a usar como instrumento para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Número dos, ¿por qué te escogió a ti? Porque Él quiso tener misericordia de ti. Dígale: Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuál es el propósito conmigo? Porque Dios tuvo misericordia. Dios se compadeció de mí. Dios se compadeció de esta tierra. Dios se compadeció de esta tierra y lo tomó en sus manos y comenzó a hacerme una vasija. Dios tuvo misericordia de ti, que solamente eras tierra igual que yo, y cogió y nos mojó, nos lavó con su sangre y comenzó a formarnos y comenzó a darnos una forma de vaso, de vasija, para depositar sobre ti y sobre mí lo más preciado, su Santo Espíritu. Ahora mire esto. Diga conmigo que de la misma masa hay vasos de honra y hay vasos ordinarios. La Biblia nos habla de que había unos vasos ordinarios, unos vasos honorables. O sea, que Él nos hizo vasos suyos, sacándonos de circunstancias similares a los demás. Dios te sacó de lugares similares a otros. Tú y yo éramos candidatos al infierno. Tú y yo éramos candidatos a tener quizás una mala vida. Tú y yo éramos candidatos quizás a perdernos, porque muchos estuvimos y caminamos en lugares de peligro, en lugares los cuales no eran nada bueno. Y Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Ahora,
A mí me sorprende lo que dice esta palabra de vasos de honra o vasos honorables. ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque dice que Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo misericordia y dice que nos hizo vasos de misericordia. Romanos 9, verso 23. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Que de antemano Él preparó para su gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de los judíos, en aquel caso los que vivían como Él, que eran judíos, sino también los que no eran judíos, los gentiles. Como también dice el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo. Y a los que no era amada, le llamaré amada mía. Y sucederá que en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí se les llamará hijos del Dios viviente. Escuche esto. Voy a hablar lo que él está diciendo y luego le voy a traer la revelación. Lo que él está hablando es: gentiles, ustedes no eran el pueblo. Nosotros no éramos el pueblo escogido. El pueblo escogido de Él fue Israel, para provocar a las demás naciones a celos, para que entonces se volvieran el corazón y adoraran a Dios. Pero el pueblo que Dios creó y el pueblo que Dios formó fue a Israel, para que fuese su pueblo, su nación, el pueblo escogido por Él. Ahora, nos dice la palabra que este pueblo entonces a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero Dios ya de antemano lo había permitido así, porque tenía un plan con nosotros. Diga, tenía un plan con el pueblo gentil. Él tenía también un agua para tomar la tierra que le llamaban los gentiles y formarlos también vasos para su gloria. Así es que en el aspecto del judío y del griego o del no judío, nosotros, el Dios Todopoderoso nos injertó en Él, como si Él fuese un árbol y nosotros unas ramas injertadas en Él, para que fuésemos también su pueblo, el pueblo del Dios viviente. Ahora, ¿qué revelación vemos aquí en la palabra? Vemos lo siguiente. Eso se llama vaso de misericordia. Él tuvo compasión de nosotros. Ahora, si usted y yo somos vasos de misericordia, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Ah? ¿Qué? Si somos vasos de ¿qué? De misericordia, lo que tenemos que vertir es ¿qué? Misericordia. Si Dios tuvo compasión de nosotros, ¿por qué usted no puede tener compasión del que está a su lado? Si Dios se compadeció de ti, ¿por qué tú no te puedes compadecer de tu prójimo?
El libro de Lucas nos habla Jesús, no lo tengo aquí, eso vino ahora de arriba. Nos habla de un hombre que sale de Jericó y entonces sale este hombre y a la mitad del camino lo cogen unos ladrones y le dan una tunda. Le roban, le quitaron hasta la ropa, lo dejaron desnudo, le dieron patadas, lo dejaron muerto. Para los ladrones, él estaba muerto. Dice que pasó un sacerdote y mirándolo siguió de largo. Dice que pasó entonces un levita, que eran los que estaban encargados para servir en el templo como servidores. En otras palabras, era del linaje para ser sacerdotes. Y ellos, viendo también a este hombre que pertenecía a su pueblo, a su hermano, dice que también mirándolo siguió de largo. Pero dice que vino un samaritano y los samaritanos y los judíos tenían que una lucha, una confrontación. Y dice que viendo a este que estaba allí, se movió a compasión, misericordia. Su corazón tuvo compasión del que estaba en el suelo, del que estaba herido, y tomó de lo que era de él y comenzó a ¿qué? A curarle las heridas a aquel que estaba lacerado allí en el suelo. Lo puso sobre la cabalgadura y lo llevó al mesón, y allí estuvo varios días con él hasta que se puso mejor, y le dijo al mesonero, que esto es como si fuese un parador, como si fuese un hotel, y le dijo: cuídale hasta que yo regrese. Y le dio dinero por adelantado, y si cuando yo regrese te hubiese gastado más, me lo dices que te voy a dar más dinero para él. ¿Por qué? Porque su corazón se vertió en misericordia, porque él era un vaso de misericordia. Dios nos está llamando y nos está diciendo: porque yo les hago a ustedes vaso de misericordia. ¿Por qué nos hace vaso de misericordia? Porque Él tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos, aleluya, perdidos, sin fe, sin esperanza. Él se acercó a nosotros. ¿Para qué? Para cuando veamos el adicto le digamos tecato. No, para que veamos en el adicto, para que veamos en la prostituta, para que veamos el que está en la calle perdido, que veamos que también es un barro que Dios quiere darle una forma, porque también Dios quiere utilizarle para su gloria. Ahora, ¿por qué vasos de barro? ¿Por qué vasos de barro? Nos dice segunda de Tito capítulo 2 verso 20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también hay ¿de qué? De madera y de barro. Y unos se usan para honra y otros para deshonra. Ahora, ¿cuáles son estos vasos de honra? ¿Cuáles son los de honra y cuáles son los de deshonra? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo determina? O sea, la lógica nos diría que el vaso de oro y de plata son los vasos de honra. Ahora mi pregunta es la siguiente: si el vaso de oro y el vaso de plata, lo que han sido llenos de un líquido que se llama veneno, porque es de honra, aparentemente por el valor que usted y yo le damos, porque somos los que le damos valor al vaso.
porque lo vemos que es de oro y es de plata, y decimos, es un vaso de oro, es un vaso de honra, pues me lo puedo tomar lo que está en él. ¿Y qué estamos tomando? Veneno. Así que no todo lo que brilla es oro. ¿Me está entendiendo? Tenga cuidado. Las apariencias engañan. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Hay gente que se han levantado dando un agua que no es el agua que Dios está descendiendo del cielo. Tengamos mucho cuidado. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 dice: pero tenemos este tesoro no en vasos de oro, no en vasos de plata, sino tenemos este tesoro en vasos de barro. Quite la palabra barro y ponga misericordia. Pero tenemos este gran tesoro en vasos de misericordia, para que la extraordinaria grandeza del poder no sea de quién, de nosotros, sino sea de Dios. En otras palabras, Dios está depositando en ti y en mí vasos de barro. Está depositando su espíritu, está depositando su presencia, porque sabe que como fuiste llamado vasos de misericordia, el poder, la autoridad que Dios ha delegado, aleluya, en ti la vas a utilizar para aquella gente que está siendo oprimida, para aquella gente que está dolida, para aquella gente necesitada. En otras palabras, no vas a hacer acepción de personas, sino que vas a tener cuidado de lo que Dios ha depositado en ti, porque sabe que no es tuyo, sino que le pertenece a Él. Con esto concluyo. Somos vasos de barro con distintas formas, con distintos estilos, pero todos para ser usados por Dios para su gloria. Tenemos que acordarnos de lo siguiente. Número uno, que para ser vasos de honra no depende realmente del material, sino depende del depósito que está en nosotros. Número dos, que lo que nos da el valor y nos hace diferentes, y lo que te va a hacer diferente a ti y a mí, es su presencia. Y tercero, que toda la gloria y que toda la honra la vamos a poner delante de sus pies, para que no sea nuestra, sino que sea para nuestro Padre Celestial, que nos hizo vasos y vasijas para su gloria y su honra. La Biblia nos habla en Apocalipsis que los 24 ancianos, yo me gocé porque escuché algo, no sé si fue de Jesús Adrián Romero o Marco Witt. Yo sé que escuché algo que me ministró bien fuerte, y él dijo lo siguiente: porque vamos a presentarnos en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo mucha gente va a recibir coronas, mucha gente va a recibir talentos, o mejor, ¿cómo diría? Talentos en las coronas. Y mucha gente dirá: wow, yo quiero una corona, yo quiero una corona, yo quiero una corona, me quiero ganar vidas para tener corona allá arriba en el cielo. Y él decía: ¿qué vas a hacer con tu corona? Pregunto, ¿qué vas a hacer con tu corona? ¿Qué vas a hacer? Hay gente que dice: porque la gloria es de Dios, pero el caché es mío. Yo les voy a decir algo:
La gloria es de Dios y el caché también es para Él. Yo no sé si tú anhelas tener una corona, pero ¿para qué tú quieres una corona en el cielo? ¿Sabe lo que dijo? Y fue lo que me ministró y lo comparto con ustedes. Si quieres tener una corona, que no sea para avergonzar al que está a tu lado. Tengo más estrellas que tú. Oh, yo me gané mucha más gente que tú. Mi ministerio fue más exitoso que el tuyo. Lo que él dice es que los 24 ancianos tomaron sus coronas, se las quitaron y las pusieron a los pies del maestro. No sé si me estás entendiendo. Todo lo que hagas, todo lo que hagamos, sea para su gloria y sea para su honra. Si algo te da algún caché, coge tu caché, lánzalo al suelo y dile: Señor, me quito mi corona y las pongo sobre tus pies. Señor, solamente yo quiero ser un vaso utilizado para tu gloria y para tu honra. Yo no quiero ser un vaso de oro, yo quiero ser un vaso servible. En casa de mi mamá tienen un chinero. ¿Saben lo que es un chinero, verdad? Y ahí hay trastes que nunca usan. Ahí hay vasos de cristal que nunca utilizan, con borde en oro que nunca utilizan. ¿Para qué yo quiero ser un vaso de cristal que nunca me utilicen? Yo quiero ser un vaso de barro donde mucha gente puedan pegar sus labios, donde mucha gente puedan tomar del agua que está dentro de mí y calme la sed del que está sediento. Yo quiero ser un vaso que pueda cargar vino, que sea alegría para aquellos que están enlutados, para aquellos que tengan dolor. Dios solamente hoy te está diciendo: quiero darte una forma, porque quiero depositar lo grande, lo más poderoso de mí, para que manifieste mi gloria y manifieste mi presencia. ¿Qué tal si te pones en pie?